Buenos días, muchas gracias por la invitación al señor Intendente, la organización ALAPU, Pensamiento Penal, la Gobernación de San Luis, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, por hacer posible que estemos acá el día de hoy. Como decía, estamos en un contexto de debate de cannabis medicinal a nivel nacional. Se acaba de aprobar una ley, que es la Ley 27350, que fue muy debatida en el contexto del Congreso Nacional, motivo de varias cuestiones que vienen demandadas por la sociedad civil hace tiempo. Esto se visibiliza recién hace un año y medio, ¿no?, con la lucha principalmente de los pacientes y las madres que hacen uso medicinal de cannabis. Es una historia de larga data. Por eso la exposición, o sea, en lo que me respecta a mi persona, es darle algún pantallazo de cuáles fueron los motivos primeros de aquella prohibición, haciendo una breve historia de la prohibición para después recién abordar el tema del cannabis medicinal y la situación actual en la que estamos. Pasamos diapositiva. En primer lugar, lo que tenemos que saber, o sea, que la historia de la prohibición dentro de la historia de la humanidad es una historia reciente, ¿no?, que data, podemos circunscribirla más o menos un siglo de lo que podríamos llamar la prohibición moderna, ¿no? Los productos que actualmente y las sustancias que actualmente estaban prohibidas no siempre estuvieron prohibidas, no siempre tuvieron ese estatus jurídico de prohibidas. Como dice bien la doctora Pegrave, o sea, la historia de la utilización del cannabis medicinal data de aproximadamente 4.700 años. Allá por fines del siglo XX y fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era considerada una de las sustancias de mayor uso en la farmacopea mundial. Ahí tenemos, algunos no se ven muy bien, disculpen por las imágenes, hicimos lo posible como para mejorarlo. Ahí vemos algunas imágenes de productos que se vendían allá por principios del siglo XX. Siguiente. La historia de la prohibición conllevó que estos productos, que en su momento estuvieron regulados por el mercado como cualquier otra sustancia, ¿no?, que hoy tiene usos medicinales, no voy a ahondar mucho en la utilización medicinal de cada uno de ellos porque la doctora es especialista en la materia y obviamente, o sea, yo por lo menos en lo personal respeto la expertise de cada uno de nosotros. La historia de la prohibición conlleva que estas sustancias que en su momento estaban reguladas como cualquier otra sustancia de uso medicinal, conllevó a, en definitiva, que se formen mercados negros para seguir accediendo a estas sustancias. La historia de la heroína, por ejemplo, también después se transformó en un producto ilegal y en un mercado ilegal. La historia también de la cocaína, que es otro producto que tenía y que tiene eventualmente una utilización medicinal, también formó parte de lo que conocemos como el clorhidrato de cocaína dentro de la industria ilegal, y también las sustancias como el paco, etcétera, que son productos derivados de la sustancia. Y la historia del cannabis viene siendo una historia de la legalización que tenía, la regulación primera que tenía allá por aquellos momentos, a una cuestión de prohibición, como cualquier otra sustancia que se eligió prohibir. Ahora vamos a ver algunos de los criterios por los cuales se eligieron prohibir determinadas sustancias, y después ahora estamos procediendo a una cuestión de reversión de esta historia y volver a regular la sustancia para usos medicinales. Esto básicamente es lo que refleja la historia de la prohibición, de un camino de la legalidad a la ilegalidad que fagocita el mercado ilegal, no monopoliza, y el mercado ilegal regula estas sustancias mediante sus cánones de violencia, básicamente, y después ahora estamos revirtiendo la historia y por eso hablamos de relegalización de la sustancia, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles fueron los motivos básicos? Esto es una breve historia de la prohibición, hay mucha literatura al respecto. Los motivos básicos por los cuales se eligieron prohibir determinadas sustancias y otras mantenerlas en la legalidad. Por ejemplo, tenemos sustancias de mayor dañosidad social, individual y adictividad, como el alcohol, que hoy por hoy se mantienen dentro de la legalidad y son sustancias promocionadas, publicitadas, ¿no?, hasta en horario infantil, hasta en las carreteras. Vulnerando cualquier normativa, por más laxa que sea al respecto, se sigue publicitando una sustancia como el alcohol, y otras sustancias se eligieron prohibir en la historia. Esos criterios podríamos suponer que fueron por la dañosidad individual o social de las sustancias, la adictividad, la toxicidad, etc. Siguiente. La historia demuestra que allá por 1930 se crea la Oficina Federal de Narcóticos, que es un antecedente a lo que hoy conocemos por la DEA en Estados Unidos, y viene una historia previa que fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos mediante la ley seca. Allá por 1920 hasta 1933 el alcohol pasa a ser una sustancia prohibida. El precursor con que se elaboraban básicamente los
los productos, las bebidas alcohólicas, el alcohol etílico fue altamente restringido y el mercado ilegal, para abastecer la demanda todavía existente de la población que quería consumir alcohol, empieza a utilizar otro alcohol que es el alcohol metílico. La historia también demuestra que al no ser un producto controlado por el Estado, por la industria y demás, pasa a ser un producto regulado en manos ilegales y el alcohol metílico causó grandes índices de ceguera, parálisis, etc. Esa historia la podemos observar nuevamente y en un contexto, por ejemplo, de lo que pasó en la última fiesta electrónica, ¿no? Que todavía al día de hoy no sabemos muy bien por qué esos chicos fallecieron y qué es lo que consumieron. Estos chicos tenían la intención eventual de tener una relación con una sustancia y buscar un efecto previsible, deseable, etc. Cualquiera que eso sea, pero esos chicos de ninguna forma fueron a buscar la muerte, ¿no? Un suicidio masivo con el consumo de sustancias. Las sustancias reguladas en manos del mercado ilegal produce la falta de control del Estado respecto a la calidad de esas sustancias. Cualquiera de nosotros que hoy por hoy podemos tomar una bebida alcohólica, un alimento, agua, etcétera, sabemos que detrás de estos productos hay un control institucional. Si clandestinizamos esos productos, eventualmente para suplantar esa demanda que va a seguir existiendo, va a estar en manos del mercado ilegal la regulación. Y obviamente que el mercado ilegal va a buscar el mayor beneficio con el menor costo, ¿no? Para suplantar esa demanda que no existe en el mercado legal, entonces va a utilizar ciertos adulterantes que pueden ser mucho más perjudiciales a la salud que la misma sustancia, ¿no? Ninguna sustancia, y después la doctora lo explica muy bien, ninguna sustancia es inocua, ¿no? Pero eventualmente la relación que una persona que puede tener con determinadas sustancias es, como digo, busca un efecto predecible, no busca un efecto como le pasó a estos chicos con la muerte. Para esos sistemas también hay todo un sistema de reducción de daños, de análisis de sustancia in situ, que nada más voy a decir esto, también puede llegar a ser una cuestión de regulación local, ¿no? Para que no sucedan estas circunstancias, por ejemplo, en España principalmente, pero también acá en Colombia, en México, creo que una experiencia reciente también en una fiesta de Uruguay, se realizan análisis de sustancia in situ, ¿no? Que tratan de, como dentro de una postura de reducción de daños, tratan de decirle a la población no es que no consuma, sino que eventualmente sea consciente y esté informado de la calidad de la sustancia y los efectos que le puede producir a su vida y a su salud, ¿no? Estas son posturas que precisamente bajan la reducción del daño que la persona puede sufrir mediante el consumo de sustancias actualmente prohibidas. Volviendo a esta historia, los criterios detrás de la prohibición que este señor, después de la ley seca, empieza a entablar, ¿qué pasó? En su momento, en 1933, se volvió a legalizar el alcohol, ¿no? Después de haber creado tantas mafias, después de haber creado todo un sistema de regulación en manos del mercado ilegal, con todo nosotros lo vemos mucho en la cinematografía, ¿no? El Capone, etcétera, todo lo que causó en niveles de violencia social, la prohibición. Una vez que se decide relegalizar el alcohol, revertir esta política prohibicionista, quedan estas estructuras burocráticas prohibicionistas sin ninguna tarea y financiamiento como para seguir realizando su propósito. Entonces este señor, básicamente con criterios altamente discriminatorios, xenófobos, por detrás que ahora vamos a ver algunas afirmaciones que dieron lugar a la prohibición, elige determinadas sustancias conforme la población que hace consumo de las mismas. Por ejemplo, acá tenemos, no sé si se llega a leer bien, pero tenemos uno de los motivos que él dice claramente dentro del Congreso Nacional de por qué prohibir, por ejemplo, la marihuana, es los efectos que producen las razas degeneradas y la tendencia que produce al pacifismo y al comunismo. Siguiente. Acá tenemos otro de los motivos, vamos a llamarlo jocosamente científicos, ¿no? Y también por qué la relevancia de esto, ¿no? Cuando en su momento nosotros damos el debate respecto de la utilización médico-científica, canales medicinales, con toda una información, valga la redundancia, científica y avalada en base objetiva de estas sustancias, siempre nos exigen un grado superlativo de comprobación científica. Ahora, ese grado de evidencia empírica científica no fue exigida en momentos de prohibir las sustancias. Este fue otro de los motivos que dijo Harry Adlinger, que es este personaje en el Congreso Nacional, cuando pide prohibir la marihuana. Dice, estudiantes de color de la Universidad de Minnesota salían de fiesta con otras estudiantes blancas y se ganaban su simpatía contándoles historias de persecución racial.
¿Y cuál era el resultado? Muy sencillo, embarazo. Esos son los argumentos por los cuales se pide la prohibición de la marihuana. Siguiente. La marihuana convierte al hombre en un animal salvaje. Si el abominable monstruo de Frankenstein se la viera con el monstruo de la marihuana, se moriría de miedo. Uno de los argumentos por los cuales prohibir la marihuana. Eso es una relación, o sea, lo anterior es medianamente jocoso, ¿no? O sea, y ridículo podríamos llamar. Esta relación que hace Harry Anslinger me parece que es bastante presente, que es la relación que se hace entre el consumo de sustancias, la eventual demencia que puede producir este consumo y la delincuencia. Yo le sumaría un componente más a esto, que es la relación que se hace con la juventud, y no cualquier juventud, ¿no? Juventud en situación socioeconómica de pobreza que eventualmente se elige y se selecciona por el sistema penal para criminalizar. Entonces, no cualquier juventud, sino esos jóvenes que consumen sustancias prohibidas, eventualmente le puede crear un problema de salud, de demencia, cualquier prejuicio que podamos suponer, y eso conlleva también a la delincuencia. Y también a la delincuencia motivo de poder adquirir estas sustancias prohibidas. En ese momento, Harry Anslinger también empieza con esta postura, que repito, me parece que es una postura actual, que dice: atención padres, estad atentos, vuestros hijos se han expuesto a un peligro de nuevo cariz que adopta la forma de un cigarrillo, pero está relleno de una droga, la marihuana. Los jóvenes acaban esclavizados por este estupefaciente al que siguen siendo adictos hasta que una vez socavadas sus facultades mentales, caen en la demencia y hace que cometan crímenes y actos. Había otras frases así como que una persona que consume cannabis no puede tener la libertad y disposición de su cuerpo como para suponer si no va a terminar matando a su hermano, ¿no? Otros argumentos que dijo Harry Anslinger dentro del Congreso Nacional. Siguiente. Como decimos, no, esta historia de persecución respecto de una sustancia no es una historia de persecución de un abstracto, de una planta. O sea, esta sustancia, por ejemplo la marihuana, tenía su raíz histórica en el control de una población determinada, que era la población mexicana y latina. También como así tuvieron su razón de ser la provisión de otras sustancias. En ese contexto, y después también progresivamente cuando se empiezan a prohibir otras sustancias, la cocaína se elige motivo de un control social de la población afrodescendiente, ¿no? Y también la heroína motivo del consumo que hacía esta población. A principios del siglo XX, más precisamente allá por 1909, se decide hacer una campaña muy fuerte de lo que se llamó en Estados Unidos la fiebre amarilla, ¿no? Respecto de esta invasión, nosotros podríamos decir la inmigración descontrolada, ¿no? En terminología local. O sea, esta invasión supuesta de la población china para... la población china, que en ese momento había sido utilizada ya por mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX para la construcción de las redes ferroviarias en Estados Unidos. Una vez que esta población fue prácticamente esclavizada para realizar esa tarea, pasó a ser una población molesta en los cánones y idiosincrasia de Estados Unidos, como una inmigración que eventualmente competía de forma, entre comillas, desleal con la mano de obra local, por lo cual nosotros somos conscientes de toda esta raíz xenófoba detrás de, principalmente los países limítrofes, Bolivia, Paraguay, etcétera, de que vienen por nuestro trabajo, vienen por nuestros servicios de salud, vienen por, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sigue pasando en la actualidad. Y en ese momento estos discursos no quedaron en la mera retórica, sino que también las poblaciones de modo propio, o sea, llevaron a varios actos de violencia contra los barrios chinos y la población china. En su momento, para elegir una sustancia como motivo de control social de esta población, se eligió el opio, pero no cualquier forma de consumo del opio, sino principalmente el fumar opio, ¿no? Los famosos fumaderos de opio de los chinos. Entonces, una forma de controlar a esta población, expulsarlos del país, era controlar esta sustancia. Siguiente. La raíz del prohibicionismo no solo tiene este componente de control social, ya dijimos determinadas poblaciones controladas en base al control de las sustancias. Todo esto que, después creo que lo vamos a ver en otra diapositiva, todo esto que suena también a una teoría media conspirativa, de control social, etcétera, es reconocido por funcionarios de Estados Unidos posteriormente. Pero a lo que voy es que el segundo fundamento de la prohibición importante respecto del control de determinadas sustancias es lo que podemos llamar el intervencionismo geopolítico, ¿no? Cuando Richard Nixon, allá por 1971, decide declarar la guerra contra las drogas,
no lo hace tampoco, como decía al principio, una guerra contra un abstracto, una guerra contra las sustancias, una guerra contra una planta. No existe eso. Elige la declaración claramente establecer que la lucha va a ser en aquellos lugares donde se producen las sustancias, a escala mundial y con disposición de fuerzas del ejército estadounidense cada una de esos lugares y soberanías donde se producía la sustancia. En ese sentido, tenemos varios antecedentes de intervencionismo geopolítico en la historia de la guerra contra las drogas, lo que podemos conocer como el Plan Colombia, como podemos conocer el Plan Mérida, lo que pasó en Panamá, lo que pasa actualmente en Afganistán y otros países. Eso es, me parece, el segundo motivo importante de la historia de la provisión por lo cual Estados Unidos decide elegir este enemigo de consenso en ese contexto político determinado. Esto, adelantándonos mucho más en la historia, tiene su similitud con lo que pasó también después de 2001 con el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Que se empieza con pactos internacionales, instrumentos internacionales, a exigir a cada una de las soberanías que contemplen dentro de sus legislaciones claramente los delitos de terrorismo con penas agravadas, y nosotros tenemos en la actualidad una ley que es la ley antiterrorista, que lamentablemente salió de forma reciente del gobierno anterior y en el actual gobierno está siendo utilizada como por ejemplo para criminalizar tuiteros, ¿no? O sea, ese es el riesgo de lo que produce esta inflación penal de normas exigidas principalmente por el país del norte y las convenciones internacionales. A lo que voy, que el enemigo de contexto en ese momento, que era la guerra contra las drogas como el enemigo público número uno, en palabras de Richard Nixon, después va mutando históricamente hasta lo que actualmente podemos determinar como la guerra contra el terrorismo. Y en algunos países se da en sintonía, o sea, las dos motivaciones o las dos guerras en sintonía, como se produce en Colombia, ¿no? La guerra contra el terrorismo de las guerrillas sumado también a la guerra contra las drogas. Y todo eso fagocita una cuestión de intervencionismo geopolítico de la potencia del norte. Siguiente. Acá está lo que recién decía respecto de lo que podríamos llamar cierta confesión de uno de los funcionarios principales de Richard Nixon al momento de declarar la guerra contra las drogas. Esa fue una declaración que dio en 1994, se difundió fuertemente en el año pasado en el contexto de lo que fue una asamblea una asamblea general de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, la UNGAS 2016. Lo que dijo este funcionario, que es John Erlingham, decía que sabíamos que no podríamos hacer ilegal protestar contra la guerra o ser negro, pero para hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y al criminalizar ambas cosas severamente, podríamos desbaratar comunidades. Sostuvo que con la excusa de la guerra podíamos arrestar a sus líderes, catear sus hogares, terminar con sus juntas y humillarlos noche tras noche en los noticiarios nocturnos. ¿Sabíamos que mentíamos con las drogas? Claro que sí. Este es el principal asesor de Richard Nixon en el momento de declarar la guerra contra las drogas, afirmando que la guerra fue una cruzada respecto a determinadas poblaciones que se eligió controlar en el contexto. A lo que voy, y creo que es redundante, la prohibición no tiene ningún basamento científico. Siguiente. Resumidamente, uno de los principales intelectuales de Estados Unidos definió toda esta cruzada bélica como una guerra de razas, ¿no? Afirmaba que la guerra contra las drogas es un fraude total. No tiene nada que ver con las drogas. En lo que ha sido exitosa la guerra contra las drogas es en criminalizar a los pobres, y los pobres en Estados Unidos resultan ser en su mayoría negros y latinos. Es una guerra de razas, casi en su totalidad desde el principio. Este es Noam Chomsky, creo que muchos de ustedes lo deben conocer, son los principales intelectuales críticos de Estados Unidos. Siguiente. Esto obviamente no quedó en la mera retórica del discurso público, discurso xenófobo, racista de estos funcionarios, sino que la historia de la criminalización de Estados Unidos se demuestra en datos concretos. Acá lo que estamos viendo es un informe de ACLU que demuestra que el consumo de marihuana en Estados Unidos es prácticamente igual en los grupos etarios, y en la población entre 8 y 25 años, la población blanca hace un consumo mayor todavía que la población afrodescendiente. Siguiente. Y estos son los índices de criminalización de la población afrodescendiente en comparación con la población blanca, ¿no? Obviamente las rayitas negras es la población afrodescendiente en razón de la población blanca. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos los negros y los latinos tienen aproximadamente 3,73 veces más posibilidades de ser detenidos y requisados por la policía que la población blanca.
para bajarlo a tierra, el que busca encuentre, ¿no? Si yo detengo un porcentaje mayor de determinada población, voy a encontrar eventualmente mayor sustancia que la población que tolero, ¿no?, en la criminalización que pase de largo. Y estos son los índices de criminalización que demuestran esta retórica que se produce dentro de la criminalización xenófoba en Estados Unidos y discriminatoria por motivos raciales. Siguiente. Acá vemos, recién decíamos en 1971, cuando Richard Nixon declara la guerra contra las drogas, y vemos el índice de criminalización en Estados Unidos y prisionización. Obviamente Estados Unidos, a partir de la guerra contra las drogas, empieza a tener una de las poblaciones penitenciarias mayores del mundo. Hoy por hoy nada más comparable con países que generalmente se los acusa de vulnerar los derechos humanos, como China, países asiáticos, Irán, etc. Recordemos también que algunos estados de Estados Unidos tienen al día de hoy establecida la pena de muerte, ¿no? Siguiente. Esto es algo más médico y quizá, sería bueno para que lo retome Raquel, si le parece. Lo voy a comentar así nada más porque me parece que refleja también lo que vengo diciendo de que la prohibición fue nada más por motivos políticos, no con un criterio científico. A partir de 2007, un científico llamado David Nutt empieza a publicar un informe en la revista The Lancet que hace una comparación de las sustancias, de 20 sustancias elegidas, y toma 3 criterios, que son la dañosidad individual de la sustancia, lo que él llama dañosidad social, o sea, los efectos que puede producir la sustancia en el contexto social y familiar determinado, y la adictividad y toxicidad de cada una de las sustancias. De esas 20 sustancias entre legales y prohibidas, ¿cuáles suponen ustedes que fue la sustancia número 1 en dañosidad conforme a estos 3 criterios? Precisamente el alcohol. Siguiente. Después esto fue cambiando, o sea, varios informes, o sea, fueron cambiando la posición de las sustancias por diferentes criterios de evaluación y demás. Pero allá en el 2007, como digo, el primer informe demuestra que el alcohol era la sustancia con mayor dañosidad conforme a esos 3 criterios. Recordemos que es dañosidad individual, dañosidad social y adictividad, toxicidad de las sustancias. Después seguía la heroína, el crack, la metanfetamina, la cocaína, después viene el tabaco, la anfetamina y después recién el cannabis, ¿no? Obviamente que no hace falta, creo, explicarlo, de que muchas de las sustancias con mayor dañosidad conforme a estos criterios son legales y son publicitadas, ¿no? Siguiente. Para reforzar más o menos este criterio de por qué afirmo que la prohibición nada más fue establecida por motivos políticos. Bueno, quienes conocen ese ejemplo les pido que no me quemen el ejemplo también, ¿no? Porque si no, se pierde la gracia del asunto. Toda prohibición de contexto en la historia, toda prohibición de las sustancias de contexto de la historia tuvo esa raíz histórica de motivación política. Yo les voy a leer esta frase y también quisiera que ustedes me digan de qué sustancia estamos hablando. El 20 de mayo de 1616, el gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, publicó una resolución prohibiendo una sustancia denominándola como una sugestión clara del demonio, vicio abominable y sucio que hace a los hombres holgazanes. ¿De qué sustancia estamos hablando? Más fuerte, más fuerte. ¿Cómo? ¿Marihuana, escuché? Sí. No había marihuana en América. Allá de alguien que lo escuche. Sí. Bueno, siguiente. Es la yerba mate. Acá lo que está consumiendo la doctora Pegrave es una sugestión clara del demonio según... Bueno, siempre digo mal el apellido de Raquel y me arreta, pero bueno. Es una sustancia prohibida allá por la comunidad jesuita respecto de los indios. Los indios jalaban la yerba mate, la trituraban y la quemaban, la tostaban y la consumían, la inhalaban como si fuera la heroína. Obviamente los jesuitas con esa postura claramente xenófoba respecto, o discriminatoria, mejor dicho, respecto de la población indígena, al principio decidieron prohibir, ¿no? Y de la forma que ellos prohibían, ¿no? O sea, quemándolos en las hogueras, o sea, prohibir claramente el consumo de esta sustancia, hasta que vieron que había una alternativa mejor, que era regularla ellos mismos y vendérsela a los indios. Por lo cual, ellos crean la primera industria yerbatera para vendérsela a los indios, a quienes le prohibieron consumirla como sugestión del demonio.
Después lo debatimos, ¿puede ser? ¿Así podemos ir? Gracias. Siguiente. Eso es otro ejemplo que les voy a leer y ustedes me van a decir la sustancia. El demonio de la sustancia hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerrarán para siempre las puertas del infierno. ¿De qué sustancia estamos hablando? Claro, después de yerba mate no se atreve ninguno a tirar marihuana, lo que sea. ¿De qué sustancia estamos hablando? Bueno, ahí escuché, ¿no? El alcohol. Siguiente. Esas fueron palabras de un congresista, uno de los congresistas principales en Estados Unidos que pugnó por lo que se llamó la ley seca, que como recién decíamos es una ley que prohibió el alcohol desde 1920 hasta 1933 aproximadamente. Siguiente. Ya dimos algunos ejemplos de los problemas que trajo la ley seca dentro de la política estadounidense, ¿no? Otros ejemplos. En Rusia, beber café durante más de un siglo fue considerado un crimen castigado con tortura y mutilación de las orejas. Fumar tabaco se consideró motivo de excomunión entre los católicos y se condenaba con tortura y desmembramiento en Turquía y Persia. Siguiente. Esto llevado a nivel interno, o sea, la utilización política de contexto. La historia de la prohibición en Argentina también es reciente. En su momento se decidió nada más controlar de una forma correcta, mediante la legislación, la regulación de los medicamentos. Y también, o sea, ciertos tipos penales que establecían la vulneración de estas normas. Pero no se estableció, hasta 1974, no se estableció lo que es la penalización de los consumidores, claramente. Ni siquiera en la dictadura de Onganía fueron penalizados los consumidores conforme la penalización que al día de hoy sostenemos. ¿Quién es el mentor de esta cruzada bélica en contra de los consumidores? Es un personaje nefasto, creo que conocido por todos nosotros, que es José López Rega. Es el creador de Alianza Argentina Anticomunista, es el creador, después de la muerte de Perón, aclaremos, o sea, es el creador también de lo que fueron en ese contexto los decretos de aniquilamiento que pedían aniquilar el elemento subversivo. En ese momento, ¿cuál es la asociación que hace López Rega respecto de los usuarios de drogas y la subversión? Literalmente dijo que las guerrillas son los principales consumidores de drogas en Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla, ¿no? Y como decía, en el mismo contexto, con un mes de diferencia, se dan lo que llamamos los decretos de aniquilamiento, con uno de los principales puntos de implementación que fue el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán, donde comienza la doctrina de seguridad nacional y el método de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. Siguiente. Vamos a hablar un poco de, ya avanzando la historia, o sea, tenemos esta historia que José López Rega es quien impulsó esto. Después la ley siguiente, esa es la ley 20771, para los colegas que estén acá, voy a tratar de hacerlo menos técnico en lo jurídico. Después esa ley, o sea, tuvo algunos cimbronazos jurisprudenciales. Allá en el contexto también de la dictadura, tenemos el caso de Colavini. Colavini era un chico que lo detuvieron con 2 cigarrillos de marihuana en una plaza en Buenos Aires. Estuvo condenado a una pena de prisión de cerca de 2 años. Las instancias continuaron con esa criminalización hasta que llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que dijo es que precisamente la conducta de los consumidores llevaba una actitud de contagio para con otras personas. Hablaba también en el contexto de la dictadura de que la subversión también se podría haber financiada y propiciada por el consumo de drogas, etc. El pequeño detalle es que la sentencia del famoso caso Colavini salió unos pocos días después de que Colavini lo mataron en la cárcel de Villa Devoto, que fue lo que conocemos hoy por hoy como la masacre de Pabellón VII. Ariel Colavini estaba dentro del Pabellón VII. Para ahondar un poco más en esta historia, le recomiendo un libro de Claudia Cesaroni, que se llama así, Masacre en el Pabellón VII. Para quienes nos gusta el Indio Solari, hay un tema que refleja
también esta masacre, ¿no? Porque el indio tenía un amigo personal de él, que es Pablo, que aparece en la canción, que también fue muerto dentro del pabellón séptimo. Bueno, o sea, Acolabini, o sea, se muere, no sabemos muy bien, o sea, si fue ejecutado por el servicio penitenciario, si fue quemado, porque se produce dentro del contexto del pabellón séptimo un incendio, ¿no? Entonces muchos mueren quemados ahí vivos, y el fallo de la Corte, parece que los jueces de la Corte Suprema no se habían enterado de la situación y lo condenan post-mortem a que cumpla una pena de prisión por haber tenido 2 cigarrillos de marihuana. Esto continúa en la historia de la criminalización en Argentina hasta 1989. Bueno, después tenemos un fallo también, no quiero ahondar mucho en fallos, pero tenemos el fallo que es muy importante, que es el fallo de Basterrica, el famoso caso Basterrica, que es de Gustavo Basterrica, que era guitarrista de Los Abuelos de la Nada. A Gustavo Basterrica le hacen un allanamiento en su propiedad y le encuentran poca cantidad de marihuana y de cocaína, ¿no? Es muy importante reflejar esto, porque generalmente cuando se da el debate de lo que llamamos hoy por hoy despenalización de las conductas asociadas a las drogas, generalmente algunas voces en el terreno político suelen decir, bueno, pero Arriola y demás solo está hablando de marihuana. Eso es mentira. O sea, el fallo del doctor Petracchi en Arriola se remite prácticamente a lo que fue su legendario fallo y voto en el caso de Gustavo Basterrica. Y en el caso de Basterrica se hablaba también de cocaína y marihuana. Cuando estamos hablando de despenalización de determinadas conductas, estamos hablando de despenalizar conductas humanas, no estamos hablando de sustancias. Cuando estamos hablando de una estrategia de legalización y regulación de las sustancias, estamos hablando claramente sobre cada una de las sustancias y ahí uno puede decidir qué sustancia regular y controlar. ¿Me siguen? Uno va sobre conductas humanas, que es, por ejemplo, tener la sustancia para su propio consumo, es independiente de qué sustancia sea, o sea, porque sería un criterio totalmente discriminatorio suponer que a un consumidor de marihuana podemos dentro del sistema penal tolerar esa tenencia y un consumidor de Paco, por ejemplo, no, y tiene que ser criminalizado. Eso sería totalmente discriminatorio, contrario a nuestra Constitución Nacional, ¿no? Pero en cambio la estrategia de legalización controlada o regulación de sustancias se elige estratégicamente determinadas sustancias, como puede ser en el caso de Uruguay el cannabis, en algunos estados de Estados Unidos también, y ahora se viene, por ejemplo, Canadá, una legalización del cannabis. Esta historia termina también, por más que ese fallo de Gustavo Basterrica fue en 1986, en 1989 Argentina nuevamente decide criminalizar la tenencia para consumo personal, en la actual ley hoy por hoy vigente, después de 28 años, penalizando la tenencia para consumo personal de drogas, por más que, como decía la Corte Suprema, 3 años antes había dicho que en el caso de Basterrica es inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. En 1989, dentro de lo que fueron los primeros meses de gobierno de Carlos Menem. Y esto en lo político tampoco es inocuo, o sea, no fue totalmente casual esta circunstancia. Estados Unidos, después de la Convención de 1988, no quiero abrumar con esto, pero hay 3 convenciones internacionales que son el 1961, 71, el protocolo del 72 y la Convención de 1988, donde la ONU, y principalmente fogoneada por los países centrales, piden a los países mayor severidad en el control de los estupefacientes y criminalización de determinadas conductas. 1988. La ley nuestra data de 1989, la ley vigente. Motivo de esa presión internacional y la decisión política que toma en ese momento Carlos Menem de aliarse a lo que podríamos llamar los comienzos de las relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? O sea, se empieza a aliar dentro de ese terreno y criminalizar fuertemente diversos delitos de droga, entre ellos a los consumidores. Eso al día de hoy refleja determinados índices de criminalización, ¿no? A nivel nacional hay aproximadamente 15.000 personas que son criminalizadas por año. Hay algunos informes de la Fiscalía número 6 de Federico Delgado que demuestran acá algunos gráficos que lo que hace Federico Delgado en un turno judicial de él analiza cuáles son las sustancias que le ingresan y por qué temas. Aclaremos que la justicia federal está vinculada a la persecución de determinados delitos de mucha gravedad, como es el secuestro extorsivo, la trata de personas, el narcotráfico a gran escala, la corrupción. Bueno, es un fuero especial creado para delitos de, podríamos llamar, de determinada gravedad.
Lo que dice Federico Delgado, que el 65%, y a veces según el informe va hasta el 70% de las causas que le ingresan en su turno judicial son por delitos de tenencia para consumo personal. El delito de tenencia para consumo personal es, como decíamos recién en el caso de Colavini, pibes, generalmente fumando en la vía pública, en plazas, y la policía que los selecciona principalmente en las estaciones de trenes de Buenos Aires, principalmente en Retiro y en Constitución, ¿no? Entonces, esas son las causas que le llega a la justicia federal en un 70% del trabajo destinada a la investigación y persecución de estos consumidores. Que aclaremos, para terminar con esta historia, la relación entre norma y jurisprudencia, que la Corte repitió en 2009 el mismo criterio declarando la inconstitucionalidad de la persecución de los consumidores conforme al artículo 19 de nuestra Constitución, que habla de las libertades individuales, ¿no? La autodeterminación, la privacidad e intimidad de las personas. Sin embargo, como la ley no fue modificada, por más que se hayan presentado unos 20 proyectos de ley en el Congreso Nacional, la ley no fue modificada, la policía tiene la excusa, la legitimidad de esa ley como para seguir criminalizando consumidores y llevar un 70% de causas a la justicia federal, con lo que significa también un dispendio enorme y ridículo de los recursos de la justicia. Siguiente. Ya lo explicamos, siguiente. Acá hay otros dos gráficos, les recomiendo, son informes muy cortos, muy didácticos, muy bien explicados de Federico Delgado, están colgados en la página del Pensamiento Penal si lo quieren buscar. Si ponen Fiscalía número 6 ya le va a salir el informe que estamos hablando. Dentro de sus informes también él lo que hace es relevar cuál es la sustancia por la cual la policía le lleva los casos. Aproximadamente en un 95% estamos hablando de marihuana. El rango etario de estas personas detenidas, obviamente que están en un rango de juventud, ¿no? De hasta 20 años y principalmente entre 21 y 30 años. Como decimos, y los que somos de Buenos Aires conocemos muy bien que hay como una cultura arraigada en las estaciones de tren, que los chicos que van en los furgones a laburar generalmente van fumándose un cigarrillo de marihuana, o sea, lo sabemos todo, ¿no? Entonces para la policía no requiere ninguna tarea de investigación, sabe que están ahí. O sea, lo único que hacen es inflar estadísticas y llevar esos casos a la justicia federal, porque cuando después en la estadística figura violación a la ley 23737, así como dato abstracto, no sabemos si es el pibe que estaba fumando un porro en un furgón o un narcotraficante. Vale uno, ¿no? Como los goles, vale uno, no sé, por más que haya sido en contra, vale uno, ¿no? Y eso es nada más lo que sirve para inflar estadísticas en la justicia criminal respecto a todo lo que se fagonea como lucha contra el narcotráfico, ¿no? Siguiente. Para hablar un poco a total país, tenemos los informes de la Procunar. El último informe data de 2016 y releva todos los casos de 2015. Lo que dice la Procunar, que 5 de cada 10 causas iniciadas en la justicia federal se investiga delitos indicados en la ley 23737, que es la ley de drogas, y el Código Aduanero. Siguiente. La región que estamos acá en este momento, lamentablemente, y esto espero que no le duele a nadie, es una de las regiones con mayor criminalización de consumidores del país, en aproximadamente un 57%. Y esto también lo digo con cierta pena, con el cariño que le tengo a la provincia de ustedes y la vanguardia en el respeto que tienen en materia de derechos humanos. Y eso lo tengo que decir, varios compañeros con los que estuve hablando son conscientes de que mi corazón está con la provincia. Pero la provincia de San Luis, ustedes suponen que está en qué lugar en la tabla de criminalización de usuarios de estupefacientes. Siguiente. Está primero. Según los informes de Procunar, ¿no? En la Justicia Federal de San Luis tiene aproximadamente el 73% del trabajo que tiene la Justicia Federal está relacionado a causas de estupefacientes y 27% de causas de otros delitos. Siguiente. Y de ese 73%, siguiente, de ese 73% de causas por estupefacientes por la ley que está en la Justicia Federal, el 83% se refieren al delito de tenencia para consumo personal,
declarado, digámoslo de vuelta, inconstitucional por la Corte Suprema hace 31 años, en 1986, y hace 8 años, en 2009. Sin embargo, los recursos se siguen implementando en la persecución, y discúlpenme, de perejiles, ¿no? Un dispendio total de recursos y una vulneración de derechos humanos. Cabe aclarar algo, esto lo hablé también con funcionarios nacionales, obviamente no voy a decir con quiénes hablé el tema, y me dijeron que eventualmente, funcionarios locales, no nacionales, me dijeron que eventualmente también San Luis puede tener una tarea de prevención ciudadana bastante importante, por lo cual captar más de estos casos. Puede ser relativa, una explicación relativa al asunto. Yo lo tomaría, y lo digo no por una cuestión crítica, acá que vengo de criticar de afuera, discúlpenme si alguien lo toma así. Lo digo como una cuestión de una alerta como para hacer algo, ¿no? Algo se tiene que hacer con esta situación, y más con una provincia de vanguardia en la temática en respeto a los derechos humanos. Y se puede hacer algo. O sea, el Congreso Nacional tiene eventualmente la posibilidad de despenalizar la tenencia para consumo personal conforme lo pide no solo la Corte Suprema, lo piden declaraciones de aproximadamente una veintena de organismos internacionales que dicen que al consumidor no se lo debe ver como un delincuente, como un criminal, sino como una persona que eventualmente, si desarrolla un problema de salud, ¿no?, tiene que ser atendido por los sistemas sanitarios. Y el principal efecto que se produce a los consumidores cuando se los ve como criminales es que no se acerquen precisamente a los efectores de salud. Y eso lo dice Arriola y lo dicen los instrumentos internacionales. Por lo cual se pide a los países que se despenalice. En Argentina no pasó eso, ¿no? Como dije, a partir de 2009, en el fallo Arriola, hubo una veintena de proyectos presentados de toda índole y de todas las bancadas. Hay un informe también, que lo pueden buscar en Pensamiento Penal, que se llama Comparativo de Proyectos de Ley respecto a despenalización de delitos de drogas. Se lo recomiendo para quien quiera ahondar en este punto. De todas las bancadas estamos hablando de Frente para la Victoria, de peronismo, estamos hablando de partidos de izquierda y también estamos hablando de miembros legisladores del Partido de Gobierno Nacional, ¿no?, como Lisa Carrió y Federico Pinedo, ¿no? Es algo transversal que nadie niega de que hay que despenalizar a los consumidores para no verlos más como criminales y eventualmente como personas que necesitan ser asistidas por el Estado. Estos temas son todos temas tabúes, cada 2 años tenemos elecciones, entonces lo que trabajamos en política de drogas, yo digo que tenemos 1 año para trabajar, o sea, el tema de política de drogas en el año electoral no se trata, como otros temas, ¿no? O sea, son temas tabú muy difíciles de enquistar en la sociedad, salvo, me parece, que es el tema del cannabis medicinal. Pues el tema del cannabis medicinal fue tan visibilizado y logró tan empatía en la sociedad, en los medios, hasta en los medios hegemónicos, que es muy importante también, o sea, hemos visto Diario de la Nación, Clarín, etcétera, apoyando fuertemente todo este tema, ¿no?, que eso logró tal grado de empatía que la ley nacional salió por unanimidad. Y la verdad me resultó muy difícil localizar en la prensa, las prensas nacionales de alguna provincia y las prensas locales de alguna provincia, la prensa nacional, me resultó muy difícil ver voces críticas y periodismo crítico respecto del cannabis medicinal. Ayer hablamos con algunos compañeros que nosotros podemos quedarnos en el discurso teórico, académico, ¿no?, lo jurídico, lo medicinal, etc. Ahora, no había nadie que le pongan una madre enfrente, que le diga: mi hijo bajó de 300 convulsiones a ninguna, que se haya opuesto a legislar en esa materia. Después, un poco más adelante, veremos de cómo deberíamos legislar esa materia para no ser hipócritas a nivel local, porque la ley nacional terminó siendo hipócrita al no contemplar, por ejemplo, una de las vías de acceso principales por las cuales las personas acceden a la sustancia, que es el autocultivo. Después, más adelante, lo vamos a ver. Por lo cual, lo que decía, que la justicia la provincia tiene una gran responsabilidad en hacer algo en esta materia. Y lo puede hacer, no hace falta que lo haga el Congreso Nacional, porque eso es una forma también de delegar la responsabilidad. Ayer también hablamos con unos compañeros del tema de lo que se llama en lo jurídico un criterio de oportunidad, elegir qué conductas perseguir, ¿no? Por más que estén establecidas en la ley penal como delito, uno puede establecer de 2 formas, mediante los ministerios de seguridad, diciéndole a la policía que si ven un pibe con 2 porros, no me lo traigas a la justicia federal. O sea, no es un narcotraficante, no me infles estadística para después aparecer en el puesto número 1 como la provincia que más criminaliza
a los consumidores, ¿no? Y también se puede hacer mediante el Ministerio Público Fiscal. O sea, acá hay varios organismos responsables que pueden hacer algo en la materia. Para darles un ejemplo, en Costa Rica se despenalizó con un criterio de oportunidad, con una bajada de línea política diciendo esto no se criminaliza más. No hizo falta un cambio legislativo. Y un ejemplo todavía de mayor envergadura, que lo deben conocer varios de ustedes, es el sistema de los coffee shops de Holanda, ¿no? O sea, mediante el cual uno puede acceder a sustancias, es bastante criticable, lo que se llama la backdoor, etcétera, dónde viene esa sustancia, no nos vamos a meter en ese punto, pero todo ese sistema de adquisición legal de la sustancia por parte de los consumidores estuvo también basado en un criterio de oportunidad del Ministerio Público Fiscal de Holanda, diciendo estas conductas no nos interesa perseguir. Nuestros recursos, nuestras fuerzas tienen que estar vinculadas a la represión del crimen organizado, no de los consumidores, ¿no? Y eso lo tenemos en Holanda de 1978. ¿No? Siguiente. Nada más, para terminar con esto, lo que sucede en la provincia de San Luis, lo que venimos diciendo, ¿cómo se da la investigación de estos casos? O sea, hay una investigación preliminar, hay tareas de inteligencia de la policía para perseguir el crimen organizado, además no, se dan por tareas meramente de prevención, que es como decíamos en Buenos Aires, los pibes que van a tomar un tren a las estaciones de tren y la policía sabe que eventualmente pueden tener una sustancia prohibida. Entonces, en la provincia, el 96% de las causas que van a la justicia federal, ¿no?, están basadas en tareas de prevención de la policía. Básicamente acá es la parte de que me debería de poner más técnico jurídico y no lo voy a hacer, o sea, porque me parece que todas estas cuestiones, o sea, son muy técnicas, aburridas, complejas y demás. Voy a tratar de explicarlo de la forma más didáctica de por qué podemos a nivel nacional y a nivel local establecer regulaciones respecto del cannabis medicinal. Las convenciones internacionales, aquellas que le he nombrado, de 61, 71, 88, el prohibicionismo que crean alrededor, hace la excepción clara a la utilización médico-científica de todas las sustancias vinculadas ahí. Siguiente. El siguiente. El cannabis, o sea, fue establecido dentro de diversos listados de las convenciones como una de las sustancias de mayor peligrosidad, adictividad, que no era reconocido en uso medicinal, etc. Sin embargo, por estar incluido dentro de ese listado, también se le reconoce en las convenciones internacionales su utilización médico-científica y se habilita la investigación clínica mediante la normativa internacional. Siguiente. Siguiente. Tenemos varias normas que, como muchos de ustedes deben saber, los pactos internacionales para tener vigencia en el país deben ser aprobados por leyes locales. Tenemos normas que datan de aproximadamente 50 años, ¿no?, de 68, 71, dos normas que aprueban la Convención del 61 y del 71 respectivamente, que claramente ya establecen la posibilidad de hacer investigaciones con las sustancias y la experimentación clínica, dicen. Por lo cual ahí voy a hacer una crítica a lo que pasó en el debate del Congreso Nacional. Eventualmente, cuando se decía que lo que se está haciendo es despenalizar o legalizar la posibilidad de hacer investigaciones con sustancias prohibidas, eso es falso. No es ningún logro político, no es ningún avance. Tenemos normas nacionales que avalan la investigación científica con estas sustancias de hace 50 años, ¿no? Si no se realizaron estas investigaciones, fueron por motivos que exceden lo jurídico, ¿no? Fue por falta de interés de la industria privada, fue por falta de interés de la industria o los organismos de investigación científica pública, de la elaboración pública de medicamentos. Una falta de interés entendible porque no era un tema visible, no había una demanda de población que requería de estos productos, por lo cual un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio privado, puede fabricar la sustancia o investigar o inmiscuirme en recursos, ¿para qué población? No, o sea, yo tenía criterio de oportunidad básicamente de cuándo hacerlo. Ahora sí están muy interesados en avanzar con el tema. Pero si no se hicieron esas investigaciones, fueron, como digo, por razones meramente, no sé, operativas, de decisión política, de decisión privada de la industria, pero no por motivos jurídicos. Por lo cual, repito, cuando se dice que es un avance realizar investigaciones, no es ningún avance. La normativa ya lo avalaba. Siguiente. Siguiente.
Básicamente, y ahora vamos a pasar a lo que es, vamos a dejar un poco PowerPoint porque si no se extiende mucho. Básicamente, como decía, la normativa avala, la Constitución avala, los pactos internacionales avalan realizar investigaciones y proceder eventualmente a la elaboración de productos en base a sustancias prohibidas. La ley nacional del debate básicamente tuvo un problema, o sea, dentro de los diputados, que muchos aspiraban a que se incluya la técnica de autocultivo. Como dije recién, o sea, obviamente que no hay datos duros porque todo lo que conlleva la prohibición y clandestinización de una actividad es que no exista visibilidad de las personas que consumen la sustancia motivo de acceder a la misma por la técnica de autocultivo. No hay un dato duro certero. Ahora, quienes me parece que participamos en esta materia, yo creo que sin riesgo de equivocarme, estoy hablando del 90-95% de las personas que consumen cannabis medicinal acceden mediante la técnica del autocultivo. El autocultivo, posiblemente, y ahora creo que la doctora lo va a explicar mejor que yo, posiblemente o claramente no tiene un basamento científico por detrás. No sabemos claramente cuál es la sustancia que están consumiendo. Lo que sabemos a ciencia cierta, valga la redundancia, ¿no?, que les hace bien, ¿no? Y es una materia básicamente de derechos humanos, hacia los derechos personales de aquellas personas que consumen una sustancia, ¿no?, de que el Estado no se puede inmiscuir en esa conducta. La Corte Suprema dijo varias veces, en fallos relacionados generalmente con testigos de Jehová, los que son abogados conocerán el fallo Bamondes, el fallo Albarracini, que una persona tiene la decisión individual de elegir su tratamiento por la ley del paciente, de elegir su tratamiento o eventualmente elegir no tratarse, ¿no? Entonces, si una persona decide eventualmente tratarse mediante una sustancia y eso le hace bien a su salud, el Estado no es quien como para inmiscuirse en esa conducta, y menos aún el Estado punitivo, porque esas conductas no están levemente sancionadas. Una persona que hace autocultivo y se comprueba que es para consumo personal le corresponde una pena de 1 mes a 2 años de prisión. Si no se comprueba que ese cultivo era para uso personal y queda nada más en la figura típica de cultivo, siembra y cultivo de la ley de drogas, le corresponde una pena de 4 a 15 años de prisión. 15 años de prisión, para que se den una idea, estamos hablando de una pena igual que el delito de violación, ¿no? O sea, una desproporción en materia penal inaudita, que es típico de la ley de drogas, ¿no? Si esa persona eventualmente, un grupo de madres, para dar un ejemplo real de lo que estaba pasando, no todo el mundo tiene la experiencia, no todo el mundo tiene el lugar, etcétera, por lo cual un grupo de madres se juntan a realizar lo que se llama un cultivo colectivo, ¿no? Supongamos que son más de 3 madres las que se juntan. ¿Cuál es la pena que le corresponde a esas madres por haberse juntado y hacer, no sé, determinadas plantas para poder elaborar aceites por diversas patologías? Y es algo que está pasando en la práctica y cantidad de organizaciones que está sucediendo el día de hoy. No es un ejemplo potencial, es cómo las personas acceden a la sustancia, motivo de que tantos años de prohibición nos permitió eventualmente desarrollar una industria farmacológica científica respecto a la misma. Entonces las personas toman esta iniciativa, ¿no? Y es irreemplazable hoy por hoy esa iniciativa por la industria farmacológica. En algunos casos sí, en tantos otros no va a ser reemplazable. Entonces, esas personas que se juntaron a realizar un cultivo colectivo, ¿no?, la ley de drogas establece un agravante al cultivo de 6 a 20 años de prisión. Ya estamos dentro de una escala penal semejante al homicidio simple, que tiene 8 a 25, ¿no? Ese riesgo de criminalización que están padeciendo las madres, los pacientes respecto al tema del autocultivo no es un detalle menor. Hace poco tuvimos varios casos en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, ¿no?, de personas que elaboraban aceites para ellos mismos y eventualmente lo que se llama cultivo solidario le daban los aceites a otras personas. Y tuvimos a Adriana Funaro 2 meses en prisión, todavía tenemos a Lautaro en prisión, dentro de lo que se puede llamar una ruleta judicial totalmente perversa, ¿no? O sea, hay casos de personas que tuvieron 5 plantas en su domicilio y la justicia penal en la provincia de Buenos Aires
le bajó una pena de prisión de 4 años y 9 meses y se pasaron casi un año en una cárcel de máxima seguridad como Olmos por cultivar 5 plantas. Y hay otros casos que están más relacionados a la justicia federal con sede en Buenos Aires, que por 120 plantas fueron absueltos por la aplicación del fallo Arriola. No se pasaron ni media hora presos, ¿no? Y a los 3 meses salieron absueltos. Que está bien también, pues la justicia dijo no tengo ninguna prueba de comercialización. O sea, es tarea de la justicia penal investigar si está cometiendo una conducta que afecte derechos de terceros conforme al límite constitucional. No es tarea mía demostrar mi inocencia como consumidor. Esa sería la tarea de la justicia penal, si no estaríamos cometiendo una inversión de la carga de prueba dentro de la justicia penal que es inconstitucional. Entonces la justicia federal dice, yo no tengo ninguna prueba de investigación, de comercialización. Señores policías, señores fiscales, si quieren hacer bien su tarea, bueno, hagan tarea de inteligencia. Si la persona está comercializando, bueno, pon un patrullero en la puerta, o no, un agente encubierto, mándalo a comprar a la puerta del muchacho a ver si te vende, sácale fotos, no sé, interní llamados, no sé. Está todo el poder punitivo alrededor de una persona. Esa persona es la persona más débil en comparación al poder punitivo. No me traiga, no vi la plantación, un vecino se asomó a una medianera, tiene plantas. ¿Esa es la tarea de investigación de la justicia criminal? No, la justicia dice no. O sea, no podemos invertir la carga de prueba por más 120 plantas absueltos y 5 plantas condenados a 5 años de prisión. Una ruleta judicial perversa que varía conforme la subjetividad de cada uno de los jueces, de los fiscales, la jurisdicción donde se desarrolle esta tarea y demás. Y para terminar con esto, la inclusión del tema del autocultivo también debería estar regulado, no es algo totalmente libertario. Se pueden establecer regulaciones, se pueden establecer registro de personas, se pueden establecer los criterios médicos que avalen eventualmente eso, si hay médicos que lo hacen, ¿no? Hay algunos que lo están haciendo, puede ser criticable o no, bueno, etc. O sea, podemos establecer legislativamente varios requisitos por los cuales esta conducta puede ser tolerada por el sistema criminal. En lo ideal, no debería hacer falta que la persona tenga que utilizar el autocultivo con un fin medicinal, hacia su autolibertad, hacia su privacidad, hacia su intimidad. No le tengo que explicar al Estado por qué yo consumo una sustancia. Cuando yo voy a un free shop y tengo una promoción de 3 botellas de whisky a precio de 2. Y si me bajo las 3 botellas de whisky en una noche no voy a tener un problema de salud. Y no puedo salir a conducir y matar a alguien. No puedo tener una conducta agresiva en la vía pública. ¿De qué estamos hablando? O sea, esa es la hipocresía de la legislación en materia de drogas. Y para terminar y desarrollar un poco todo lo que estamos hablando es la falencia de la ley. ¿Qué es lo que establece la ley a nivel nacional de investigación? Vaya logro que establecimos en la legislación nacional, ¿no? Que se pueda realizar investigaciones. Eso ya está contemplado hace 50 años, muchachos. O sea, no leyeron las normas de hace 50 años. ¿No? O sea, ya tenían la posibilidad de hacerlo. Es más, la norma establece que la investigación va a estar en manos del Estado. Y yo puedo interpretar que eso, como abogado, es monopolizar la investigación en manos del Estado y que los privados no tienen la posibilidad de realizar investigaciones. Vaya logro, muchachos, que lo conseguimos, ¿no? Sin embargo, más allá de lo jurídico, de estas falencias, ¿no? De este programa de investigación creado por la Dirección de Salud Mental y Adicciones, propiciado por Andy Blake, precisamente un psiquiatra con un prontuario digno de un tren fantasma, esa es nuestra ley nacional. O sea, esto también significa, y hay que reconocerlo, un logro en lo político. Así como es un fracaso en lo jurídico, es un logro en lo político, porque visibiliza el tema, ¿no? Esas madres tuvieron la oportunidad de salir, de dar su testimonio, o sea, hacernos recapacitar a todos, lograr una empatía social y política de que algo tenemos que hacer en esta materia. Y San Luis, en esa materia, y cualquier provincia, puede hacer todo. O sea, argumentos jurídicos tenemos para hacer todo. Es nada más una cuestión de decisión política. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. A la vez sé que para ustedes venir no ha sido un sacrificio porque muchas personas están buscando información, queriendo saber. Y yo me siento particularmente agradecida con los que me invitaron, a la APU,
Pensamiento Penal y un particular agradecimiento a quienes han apoyado, que es el gobierno de este evento, la posibilidad material de que ocurriera, que es el gobierno de la provincia y particularmente la Intendencia de Trapiche. Así que muchas gracias por esto, y sé que la población también tiene que estar agradecida. No todos los días podemos hablar levantando los velos prohibicionistas sobre algo que es un derecho inalienable de las personas. La prohibición, como nosotros siempre decimos, ha traído mucho daño. Mucho más daño del beneficio que prometió hacer. Yo llevo 30 años trabajando en esto, por eso me sorprendió mucho y me trajo un recuerdo muy gracioso, pero la forma en que me presentaron era mi cargo en el año 91. Les digo esto para que vean que no soy una improvisada. Hay veces que la gente tiene dudas si creer o no creer. Pueden buscar información sobre los autores y yo misma sobre lo que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho a saber las fuentes de la información. Ya vemos que mucho de lo que nos contó Mariano era un invento perverso de una política, siempre fue una política belicista la de Estados Unidos, porque los que trabajamos un poco en geopolítica sabemos que es la posibilidad que ellos tienen de mantener cierta cohesión interna. Estados Unidos siempre tiene alguna guerra afuera, nunca tuvo una guerra en su territorio, porque es la posibilidad que tiene de mantener la cohesión interna. Y a América Latina, además de todo el apoyo perverso, mefistofélico de las dictaduras en América Latina, el embajador Siracusa era el que estaba nombrado en el país donde se iba a dar el golpe de Estado, muy interesante. Además de eso, nos dejaron la guerra contra las drogas. Y los países centrales se llevaron el placer vinculado a las drogas, que también lo dan, porque a veces esta satanización hace que uno no pueda entender que las drogas, además de riesgos, dan placer. Y es un componente inalienable de la salud. Y dentro de la salud mental, el derecho y la búsqueda de placer. Si alguien me dice que no busca placer, yo como médica me voy a plantear si no está deprimido. ¿Por qué? Porque es natural buscar el placer y en los distintos momentos y culturas se ha buscado placer de distintas maneras. Entonces, ustedes están pagando el plato roto de una prohibición. Yo nunca hablo de drogas ilegales, hablo de drogas declaradas ilícitas. Porque así fue, las drogas no son ni legales ni ilegales. Son declaradas lícitas o no, su comercialización, su producción, su venta, etc. Lo que nunca debió haber ocurrido, y siendo hija profesional, siendo alumna de uno de los grandes hombres argentinos de la medicina argentina, yo me formé con el profesor Alfredo Lanari, para quien tengo toda mi vida profundo reconocimiento porque me inspiró a esta posición que tengo cuando apenas tenía 18 o 20 años. Entonces, para mí es muy significativo este momento de estar hablando de nuevo en el país de mi mentor. Yo con él iba a hacer investigación en otro campo, en inmunidad, pero bueno, las vueltas de la vida me llevaron al uso problemático de drogas y de allí mi experiencia y mi hallazgo de las bondades de los riesgos y bondades que podía tener el cannabis medicinal. Salvando toda esta cuestión de la prohibición de la que Mariano nos habló mucho, un solo ítem más. Cuando uno analiza la Declaración de los Derechos Humanos, los 30 derechos humanos han sido vulnerados por las leyes de drogas. Como Mariano lo sugirió y lo voy a subrayar, y por eso Uruguay cuando legalizó para todos los fines, Uruguay legalizó y la convención y la no sé qué, esos son argumentos políticos de nuestros políticos para no legalizar. Uruguay legalizó y nadie lo sancionó.
Así que cuando un político suyo le digo, no, no se puede por las convenciones internacionales, no le crean. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el argumento de Uruguay? Y yo fui una de las autoras de esa ley. Las convenciones internacionales tienen jerarquías jurídicas internacionales. Las leyes de drogas son jerárquicamente inferiores, las convenciones de drogas, a las convenciones de derechos humanos. Y ese fue el argumento político de Uruguay. Nosotros, país que haya ratificado las convenciones de derechos humanos y ratifique y cumpla las leyes de drogas, está incumpliendo sistemáticamente, como Mariano lo demostró, no solo cuestiones inconstitucionales para algunos países, sino además que está violando los derechos humanos. No se pueden respetar ambas convenciones al mismo tiempo. Y el derecho humano que se ha violado de estos 30, que permitió que todos los gobiernos hayan violado todo lo demás, fue violar el derecho de acceso a la información, la libertad a la información. Entonces, algunos de nosotros, militantes de derechos humanos y actores, consultores en reforma de políticas de drogas, que sabemos que son posibles, como él dijo, Holanda desde el año 78 vende cannabis en los coffee shops, turistas, lo compra todo el mundo. Además de que cambiaron todas sus cifras de criminalidad y de salud pública y bajaron el consumo de drogas más peligrosas, además de todo eso que nuestros políticos dicen querer proteger, porque no estudiaron. No hay otra razón por la que se puedan mantener las leyes de drogas. Yo a mi gobierno hoy le cuestiono y le digo, siendo militante del partido de gobierno, pero creo que nosotros tenemos que ser, los militantes de los partidos tenemos que ser los más críticos para que se cumpla lo que dijimos que íbamos a cumplir. Y mi gobierno en este momento está siendo incompetente porque no ha podido implementar en 3 años el cannabis medicinal, y no es que no ha podido, hubiera podido si hubiera adecuado la normativa a la ley nacional. O sea que no está respetando el principio de jerarquía jurídica. Yo soy médica, no soy abogada, pero primer año de escuela rural. A ver, ¿quién no sabe estas cosas? No hace falta ser político. Y sobre todo cuando uno milita y trabaja. Ineficiente, por la misma razón. Pero además porque hubo falta de voluntad política. Y yo espero que San Luis, que ha demostrado tener voluntad política para muchas cosas que necesitaba la provincia, la población de su provincia, pueda meterle pienso a esto también. Y no solo pienso, empatía, como dice Mariano, y corazón. La gente sufre y no la podemos seguir alejando del derecho que tienen al beneficio. Entonces, dicho esto y con los agradecimientos del caso, vamos a ver si funciona. Yo preparé un tráiler. ¿Cómo vamos a tratar hoy el tema de los usos medicinales del cannabis? Por favor, la siguiente. En medicina todas las sustancias son tratadas, y ayer había una toxicóloga en la audiencia, seguramente hay algún otro médico, y sabe que es así. No hay sustancias impolutas, no hay sustancias inocuas. Sepan que uno se puede morir intoxicado por agua. No aguas hervidas, no aguas sucias, no aguas contaminadas, agua de grifo. Se puede morir en una deshidratación osmolar. ¿Por qué? Porque el exceso de sales que tiene el agua puede producirme una intoxicación hídrica. Y el agua es un elemento vital. ¿Por qué a todo lo demás le vamos a exigir algo diferente? O sea, que sean sustancias impolutas. Pero más grave aún, si a ningún medicamento producido por la Big Pharma, por la farmaindustria, si a los alimentos que están llenos de contaminantes, colorantes que son oncogénicos, generan cáncer, generan trastornos renales, si a ninguno de ellos los hemos prohibido, a pesar de todas las patologías que tenemos derivadas de eso, ¿por qué al cannabis sí se lo pedimos?
Esto no hace más que reforzar todo el planteo de él. Hubo una cuestión mefistofélica atrás, perversa, con intereses inicialmente morales, que luego se transformaron y vieron la utilidad política, y luego, finalmente, la frutilla arriba de la torta, económicos. Prohibir el cáñamo hizo que las velas dejaran de ser de tela para ser de nylon, que las sogas fueran de nylon y que siguiéramos poluyendo el planeta con esta sustancia tan difícil de degradar. ¿Por qué? Porque en medio de la prohibición por razones de salud, que en realidad, como él lo dijo, fue una política de exterminio étnico, que sigue siéndolo, si no vayan a la casa de Brasil. Las políticas de drogas, la guerra contra las drogas son políticas de exterminio, disfrazadas de servicio y bien público. Y lo digo, de 30 años de ejercicio, el mayor daño de las drogas ha sido su prohibición, porque no ha permitido ni el control de calidad, ni educar. ¿Qué padre le va a hablar cómo se consume una droga si el primero, él lo sabe porque no está informado? Y segundo, ¿cómo le habla a mi hijo de algo que está prohibido? ¿En qué lugar quedo yo? No sé si empiezan a entender lo perverso que ha sido todo esto, que todo el bien que prometió traer, en realidad lo único que trajo fue daño. Nosotros los que trabajamos desde la perspectiva de reducción de daños, las políticas de drogas tienen 3 pilares. Se han usado solamente 2. Las políticas de drogas de la mayor parte del mundo se rigen en 2 pilares. Reducción de la oferta, las incautaciones, las aprehensiones. Hay formas comunitarias de reducción. Si uno le gana la plaza al traficante, si uno le instala una sala de una feria en la puerta del que la vende, el tipo se va yendo. Y hay muchas comunidades que han reducido la oferta de drogas ganándole los espacios comunitarios a los vendedores de drogas. No diciendo no vayas ahí, vamos en masa, en una actividad orquestada, sistemática, que tiene que ver con recuperar nuestros espacios para la salud pública, para el bienestar y la vida comunitaria. ¿Qué se ha hecho? Vas a las zonas rojas, no vayas. Si ganemos las zonas rojas. No dejemos que nos vendan las drogas, pero para eso tenemos que hacer un suministro legal de sustancias. Si no lo hacemos, yo particularmente soy de las que piensa que hay que legalizar todas las drogas en sus formas más puras. No se escandalicen. Si son sustancias de riesgo, ¿quién mejor para controlarlas que los gobiernos? ¿Son de riesgo y se las dejamos a quien tiene lucro de su regulación? ¿Al que no va a cuidar la salud de nuestros hijos? No. Si es una sustancia de riesgo, yo, gobierno, digo qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, quién la puede vender, quién no, quién la puede consumir. No vos, que lo único que te importa es hacer más plata de la salud de nuestros jóvenes. La prohibición de las drogas, una de las cosas más terribles que nos trajo, fue que rompió nuestra relación con lo obvio. Y a pesar de tener 70 años ya de fracaso de la guerra contra las drogas, si hubiera tenido éxito no estábamos hablando acá de esto. Hubieran bajado los consumos, no bajaron, subieron. Hubieran reducido la aparición de sustancias nuevas, aumentó. Todo ocurrió en régimen de prohibición. Todo. Cuando uno habla de que legalizar la disponibilidad de sustancias es un factor en el consumo de drogas, es cierto. Por eso no alcanza con legalizarlas, es legalizarlas y regularlas. Precioso ejemplo, alcohol, droga lícita no regulada. La venden igual en las estaciones de servicio, los mini shop, la cosa, no hay licencia para vender alcohol. No importa si en un cumpleaños de 15 se lo damos a menores. Los padres que dan alcohol en una fiesta de 15 están haciendo suministro de una droga ilícita para menores de edad. Pero es de alcohol, está normalizado, está mal, y yo no sé si está mal enseñar a celebrar a nuestros hijos como mi padre me enseñó a tomar alcohol, y aquí estoy, sin problemas de alcohol. No me enseñó a consumir tabaco y también me desarrollé una dependencia química. El tabaco es una droga lícita regulada. ¿Qué está pasando con los consumos de tabaco en el mundo, gente? Está bajando. A mi país le dan premios al presidente Vázquez por su cruzada libertadora contra el tabaco y la nicotina, pero lo cierto es que no prohibirlo, nos dicen Uruguay prohibió el tabaco, barbaridad. El tabaco es lícito, se compra en estancos, en los kioscos,
Se puede consumir aquí, aquí, aquí. Aquí no, aquí tampoco, este no y a este no se le vende. Penas severas. Leyes flexibles de aplicación rígida. Las leyes contra las drogas, las leyes flexibles que estén bien aplicadas, bien reguladas. Eso va a traer salud, no lo que está pasando al presente. Y yo invito cada vez que hablo a que la población ejerza presión. Los políticos no van a cambiar porque están en sus zonas de confort. Justifican sistemáticamente no voy a hacer el cambio porque tenemos el tema electoral. El costo político. El costo político es que si hay engaño a la gente. No se le dice que se mueren nuestros jóvenes por mi responsabilidad política. Porque no hice lo que debía haber hecho. Cuando hablan de prevención, es una barbaridad. La guerra contra las drogas trajo tratamientos moralizados con cero rigor científico. Una prevención inadecuada, porque si hubiera sido adecuada, gente, hoy no estábamos con los problemas de drogas que tenemos. Fue ineficaz. La prohibición nos alejó a los padres de ser los controladores de la situación, porque yo no sé nada. Entonces vamos a empezar a restituir esa relación con lo obvio. Empezando a hablar de esta sustancia ni tan satánica como nos la vendieron, todas estas barbaridades inventadas en Estados Unidos perversamente para que todos nosotros acríticamente, y ahí está mi cuestionamiento a los políticos. Sanjay Gupta, ¿saben quién es? Es el médico del presidente en Estados Unidos, el first surgeon, el primer médico, es el médico del presidente en Estados Unidos. Sanjay Gupta era el médico de Bill Clinton y después de Obama, y renunció por vergüenza, y lo dijo públicamente. Yo fui omiso, yo elegí comprar la información que me daba la DEA. Yo no leí la otra biblioteca. Yo soy responsable de la población carcelaria. Yo soy responsable de que los niños no tengan cannabidiol para el tratamiento de su epilepsia. Y renunció y se fue. Y hoy trabaja para la CNN haciendo documentales por el mundo, trayendo la información a la gente para que no compren más lo que los interesados prohibicionistas le han querido vender. Pero insisto, cuando a mí un político me dice, bueno, doctora, mis asesores, claro que el político no tiene que saber de nada, de todo. Pero sus asesores, pero sí tengo que obligarle a mis asesores que estén actualizados en información científica. No me vengas a leer el pasquín de la DEA. Es como decir, la información científica para el tratamiento de una cardiopatía congestiva me la da la policía. ¿Perdón? Es como decir que la Policía Federal me va a explicar y voy a hacer mi política en base a lo que la Policía Federal me diga sobre las enfermedades pulmonares. ¿Por qué? ¿Esa es información científica? No. Y en cannabis tampoco lo es. Entonces hoy voy a traerles un poquito de información científica. Y lo voy a tratar de hacer de una manera, hay colegas, hay químicos, está acá el laboratorio, los laboratorios puntanos, una maravilla de la provincia. Ayer tuve el honor de visitarlo. Pueden producir cannabis de calidad farmacéutica. San Luis puede hacerlo. Y va a ver cómo se plantean sus políticos frente a este derecho a la autonomía de la provincia, que es velar la salud pública de su población y facilitar. Ustedes saben que todas las constituciones y los derechos humanos garantizan el derecho al acceso a las cuestiones, a las condiciones de salud que prometan mejorar la calidad de vida de su población. ¿Qué vamos a hacer con los niños que están convulsionando 30 veces por día? ¿No tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida? Y su familia que lo padece. Y los enfermos de Parkinson, y los enfermos de esclerosis múltiple, y los pacientes en quimioterapia, y los pacientes oncológicos, y los pacientes con trastornos de piel, no tienen derecho a que frente a la falta de respuesta de la medicina convencional acceder a un mejor tratamiento, que puede no funcionar, tampoco funciona en todos, no es la panacea universal, pero sí tienen el derecho, por el derecho a la autodeterminación y por un principio de justicia social,
de acceder a ese tipo de tratamientos. Entonces vamos a tratar, como acá hay muchos políticos interesados, a mí me llaman la atención, porque en general ni los médicos ni los políticos van a este tipo de conferencias. Así que estoy muy agradecida a los que son responsables políticos de la provincia. Entonces yo había preparado un tráiler para presentarles a mis colegas, lamentablemente no funciona, siguiente por favor, pero sí les dejo el link, la anterior, para que lean, para que vayan. El website es gratuito, yo escribo en esta fundación de Cataluña, de Barcelona. Fundación Cana es una fundación que tiene como misión dos cosas: el control de calidad de sustancias de todo tipo. Uno le puede a las instituciones, sobre todo de cannabis, testa la calidad, porque la gente en situación de ilegalidad no tiene como que le digan que lo que le vendieron es lo que tenía que tener. Y así como hay traficantes de drogas, en este universo del mundo canábico, también hay traficantes de esperanzas. Ojo, yo he hecho testar que el grower le vendió y era aceite de oliva puro, no tenía ni 1 miligramo de nada, de cannabis. Pero eso es lo que permite el mercado ilícito, que no haya control de calidad. Entonces, en esta no lo saquen, por favor, que quiero explicaros. Esto es un video, se llama El Científico. Ese link, vayan a videos dentro de este website y lean la historia y escuchen la historia. Es una historia de ciencia muy tierna. Son todos mis colegas y muchos de ellos son los profesores en el curso que nosotros damos de formación médica. Lo estamos haciendo ahora con el Ministerio de Salud de Colombia, lo hicimos en Uruguay, está pedido por el gobierno de Japón, Canadá lo va a implementar. ¿Por qué? Porque es llevar el nivel académico, no es el cursito de la Escuela Domínguez, digo así porque la Escuela Domínguez en mi país no existe, si acá hay alguna seria, disculpen. Pero no son estas charlitas, no es, y no es esto tampoco, que esto es una charla político-técnica. Yo marco mi posición ética, ideológica y científica en estas conversaciones, porque no tienen la función de capacitar médicos para la prescripción, sino la de cumplir una misión que yo como médico siento que es la primera misión que tenemos los médicos, que es educar. Antes de prescribir, antes de alzar el lápiz, educar. Educar para el buen uso del sistema de salud, educar para el buen uso de los medicamentos, educar. Y hablando de educar, no voy a hablar como todo el mundo imagina, y seguramente acá hay gente que tiene esa creencia y yo la respeto, una perspectiva romántica del cannabis. Porque eso también genera falsas expectativas y no trae rigor, no trae seriedad, no cuida a la gente. Es una planta bastante noble, por lo que se abusa a veces pues los efectos secundarios son muy leves, entonces en realidad no genera demasiado problema. Pero eso no quiere decir que quienes lo van a usar para uso medicinal tengan que pasar las experiencias que pasan cuando podemos ofrecerles productos de calidad farmacéutica, más aún producidos en la propia provincia. Entonces los invito a que vean esto y vean a mis colegas, los que escribieron la historia, los que dicen, cuando me dicen, doctora, no hay evidencia científica suficiente. Primero, para un montón de enfermedades tenemos ensayos clínicos, sí la hay. Segundo, esto también es perverso, de manera que este tema de drogas siempre tiene cosas perversas. En general, yo tengo 2 ensayos clínicos, uno para el uso de cannabis en el tratamiento del PACO, de la adicción a PACO, y hay fundamentos científicos sobrados para hacerlo. Pasó los comités de ética, país que legalizó, ojo con el sistema político, ojo con la burocracia. 2 años ya llevo esperando la autorización para poderlo hacer, pero después me piden evidencia científica. O sea, la perversión del sistema político que te pido, y por eso fue necesario que Argentina, en vez de legalizar el cannabis, legalizara la investigación. Venime a decir ahora que no te voy a dar el permiso para investigar. ¿Pero por qué solo el Estado? Porque el Estado, cuando uno tiene estos monopolios, corre el riesgo de que el Estado elija lo que va a investigar. Y la sociedad civil tiene derecho a que se investigue lo que la población necesita, no lo que el Estado le conviene. Esto puede tener un sesgo político muy peligroso, y es que, como la definición de esta ley en Argentina está centralizado en el Estado, solo se elija investigar en lo que algunos quieran, lo que el miedo de algunos tolere. Y eso no es honesto.
Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando para avanzar. Y esa investigación, la provincia tal vez puede definir que no es investigación del Estado, sino que es investigación. La siguiente. Entonces, para hablar de los efectos del cannabis sobre la salud, no es tan sencillo. Yo hace años que vengo intentando una clasificación de los efectos. No es fácil. ¿Por qué? Porque depende de todo eso. Y es muy interesante. Entonces, parte de la conferencia voy a tratar de hablarles de los efectos del cannabis hablando de